Muy buenas noches, bienvenidos en Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. Yo soy José María Chema León Lara y esta es una producción de radio y televisión de Aguascalientes. Le invito a seguir este programa en redes sociales, Facebook e Instagram, en Vivo con Chema, y a un servidor en Twitter, @Chema León Lara. El primer debate presidencial televisado en los Estados Unidos tuvo lugar en el año de 1960, donde los contendientes por la Casa Blanca eran el senador por Massachusetts, John F. Kennedy, y el vicepresidente de la administración Eisenhower, Richard Nixon. Evento que tuvo 70 millones de espectadores y fue el parteaguas para el futuro de las campañas presidenciales de aquel país. Ahora bien, 60 años después, hace 2 semanas, en punto de las 21 horas tiempo del este de la Unión Americana, desde Cleveland, Ohio, con una duración de poco más de 90 minutos, tuvo lugar el primero de los 3 debates de la campaña de este 2020. Por el Partido Demócrata, el ex vicepresidente y ahora candidato Joe Biden, y por el ala republicana y el actual presidente que busca su reelección, Donald Trump. Lo que vimos aquel pasado martes 29 de septiembre, sin duda alguna, fue todo menos un debate civilizado, si por supuesto comparamos con los debates presidenciales del pasado. Se desarrolló bajo un ambiente tenso en el que tanto participantes como el propio moderador estaban fuera de orden, pues los tiempos acordados para posturas y para diálogo abierto no fueron respetados. Esto sin contar con la inmensa cantidad de interrupciones de un candidato a otro. Hace no mucho tiempo un servidor solía voltear a ver la política estadounidense como un ejemplo de civilidad, pero sobre todo de equilibrio, respeto y ese afán por tener en lo más alto los ideales republicanos y por supuesto la democracia. Sin embargo, el primer debate presidencial de esta campaña electoral fue completamente lo opuesto a lo que se supone que aspiran los estadounidenses. Vaya, hasta los debates mexicanos del 2018 fueron más respetuosos. Riquín. Canallín. Riquín, canallín. Joe Biden llamó payaso a Trump, además de decirle a su cara que es el peor presidente que han tenido en la Unión Americana. Por su parte, Trump acusó a Biden, pero particularmente al hijo de este, a Hunter Biden, de tener una adicción a la cocaína y de haber recibido dinero de manera sospechosa de las manos de autoridades extranjeras. A pesar de que los temas y las preguntas estaban bien planteadas, lo que se vio fue un despliegue político de la aberración que siente el uno por el otro. No hubo propuestas, no hubo directriz en la participación de ninguno de los dos, y ni siquiera los ataques fueron contundentes, pues ninguna de las ideas expresadas fueron redondeadas, por lo que quedaron en el aire. Parece que lo único que queda claro es, como ya se sospechaba, que esta elección es bastante peculiar, si es que la comparamos con las del pasado. Se suponía que con el primer debate, tal y como se acostumbraba, tendríamos un ganador del mismo, lo que salía a cambiar las preferencias del electorado estadounidense. Pasó todo lo contrario. Fue una pérdida de tiempo y además de la pérdida de una gran oportunidad para voltear la tortilla en el caso de Trump o en el caso de Biden para abrir más su margen. Ahora bien, el miércoles de la semana pasada tuvo lugar el segundo de los debates programados en este proceso electoral estadounidense. El primero y el único entre los candidatos a la vicepresidencia por aquel país. Por un lado, la senadora por California y compañera de Joe Biden, Kamala Harris, y por los republicanos, el actual vicepresidente Mike Pence. A diferencia del debate de sus jefes una semana antes, lo que se pudo apreciar fue un debate mucho más civilizado y me atrevo a decir mucho más cuerdo. Vamos, más rico en sustancia política. Aunque eso no le quita que fue un debate algo aburrido. Además de que ambos candidatos llevaban sus propios tiempos y respondían lo que iban queriendo sin hacer realmente mucho caso a la moderadora. Particularmente quedó claro en el caso de Pence, pues no cabe duda que llevó la batuta de ese debate. Creo que fue una gran sorpresa el cómo Mike Pence llevó un debate calmado y ecuánime, demostrando que representa ese equilibrio tan necesario en la fórmula del Partido Republicano. En cambio, la senadora Harris, a quien se le conoce aparentemente como buena oradora, no dejó ver sus talentos. Después se suponía que esta semana tendría lugar el segundo debate entre Trump y Biden, pero por el reciente contagio del actual presidente de COVID-19, se propuso que sería de manera virtual, a lo que el magnate neoyorquino se negó categóricamente en participar. Para seguir hablando de este tema, me acompañan en el estudio en Vivo con Chema, Alberto José María Vilés López y David Reynoso Rivera Río. Caballeros, muy buenas noches y bienvenidos en Vivo con Chema. Buenas noches, Beto, David, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme de nueva cuenta en este tema tan importante que es las elecciones para los Estados Unidos. Pero en particular, el tema que me gustaría tocar con ustedes es ¿a quién le conviene, a México, a quién le conviene que gane? ¿Biden o Trump? Y la importancia sobre todo del voto latino, que va a ser seguramente definitivo en esta elección en un estado como lo es la Florida. Caballeros, bienvenidos. Gracias, Chema. ¿Quién empieza? Chema. Mira, yo creo, sin lugar a dudas, que le conviene a los estadounidenses, al mundo y a México que en esta ocasión resulte ganador el candidato demócrata, Joe Biden. Razones sobran, pero por ejemplo,
Te puedo decir que Trump ha estado muy negativo a los migrantes en el aspecto del DACA, que fue algo que Obama hizo, que protegía a los migrantes que llegaron desde pequeños y habían sido buenos ciudadanos, pagando impuestos, generando empleos, trabajando, etc. Eso es algo que sin lugar a dudas Biden lo podría sacar adelante mucho mejor. Y muchos acuerdos internacionales. Simplemente el del cambio climático, el acuerdo en París, que yo creo que sería un gran logro que Biden pudiera regresar a Estados Unidos a ese acuerdo, por mencionar muchas más cosas. David. Cambiar por completo la política de Estados Unidos o que ha imperado en los Estados Unidos en los últimos años resulta complejo, ahorita que hablabas del tema del Acuerdo de París. Pero también tenemos que ver el otro extremo y lo que significaría que Estados Unidos entrara en una alianza comercial con Rusia o con China, sobre todo la parte de China, y las implicaciones que esto tendría para México, pensando en que nos veríamos desplegados como el segundo aliado comercial, o más bien el aliado comercial más importante de Estados Unidos. Por lo cual yo sí tendría mis dudas de que Biden fuera lo mejor que nos pudiera pasar como país. Me queda claro que como país no puede existir discusión alguna entre que tener un presidente de los Estados Unidos similar en cuanto a estilo político del que tenemos aquí en México, pues evidentemente genera una bomba donde al parecer han logrado congeniar en algunos aspectos, pero dentro del oscuro vemos otros perfiles como Marcelo Ebrard, que prácticamente parece ser que es quien mantiene la batuta y la relación con los Estados Unidos, por lo cual no se ve este antagonismo entre ambos perfiles iguales. Pero viéndolo un poco desde el punto de vista de lo que va a suceder en la elección, que creo que es lo que querías abordar con el aspecto de Florida, que es uno de los estados clave, como lo platicábamos en la ocasión anterior, pues vemos, y como lo platicábamos hace unos minutos, que los márgenes que parecían darle la victoria a Biden, pues al parecer ahora ya comienzan a tropicalizarse o a igualarse con lo que veíamos en el proceso anterior. Si bien tocabas un tema importantísimo que es la ausencia de Trump en el segundo debate por decisión propia del señor presidente. Uno, porque quizá tiene miedo a que bajo el aspecto virtual pues puedan hacerle un mute, que sería algo fatídico en su caso, cosa que vimos en el primer debate, que no se atrevía el moderador a callar por respeto a la investidura presidencial. Sin embargo, oye, un debate de tal altura envidiable de la política norteamericana, pues merecía ponerle un mute y parar cuando debía de parar, cosa que no dejó hablar en ningún momento a esta otra persona. ¿Qué sucede ahora o qué es lo que vamos a ver? Pues que Trump ha aprovechado esto para hacer o acotar sus márgenes en cuanto a las preferencias electorales en estados claves como Florida. Vemos que antes el margen era del que 14.7, 14.8% y ahora ya lo vemos en un 13, 12.5% de diferencia que puede estar, inclusive en algunas encuestas hasta el 7%, lo cual se puede revertir muy rápidamente si tomamos en consideración que, y para no abusar del tiempo, dejando Trump o su atención en el segundo debate y focalizándola en entrar más en los estados o los swing states, va a poder lograr acortar esos márgenes desde mi punto de vista, ¿verdad? Habrá quien quizá diga lo contrario, pero yo sigo creyendo que el más beneficiado del COVID-19, de los factores de cancelación del debate, es sin duda Donald Trump. Concuerdo contigo, David. Y ahora voy ahora con un tema que mencionaba Beto, el tema de la migración, porque tanto en el debate entre Biden y Trump como en el de Kamala Harris contra Mike Pence, en ninguno de esos debates se tocó el tema de migración. Una cuestión importantísima, no fue algo de ninguno de los debates. Y luego el aspecto comercial evidentemente es importante, como también lo dices, los tratados comerciales. La migración es importante porque al final del día los Estados Unidos es un país de migrantes, nos guste o no, y cómo ha ido creciendo. El caso de la Florida mencionábamos que es muy importante quién va a determinar el triunfo quizá de esta elección, puede ser el estado de la Florida, porque según algunos analistas y particularmente la última encuesta que dio la cadena Univision en los Estados Unidos, en la Florida Trump trae aproximadamente 36 contra 52 de Biden. Sin embargo, los votos más importantes en la Florida es de los puertorriqueños y los cubanos. Si lo vemos con los cubanos únicamente, Trump trae una ventaja de 59 puntos contra 30 de Biden. Y al revés, los puertorriqueños, Trump solo trae un 21 contra 63 de Biden. La brecha es muy grande porque ya te quizá hablar del voto latino en los Estados Unidos ya no es hablar de un voto único. Es que hay tantas comunidades latinas de tantos países distintos y tantas formas de pensar. A ver, los cubanos
por un lado, están muy de acuerdo en que Trump haya revertido todas las cuestiones que hizo Obama porque no castigó a los Castro, y por otro lado, los puertorriqueños lo aborrecen más ahora porque cuando fue el huracán, me parece que fue el huracán María, fue y les aventó papel de baño en la cara. Beto. No, mira, completamente de acuerdo. Florida, yo creo que al igual que hace 20 años en la elección del 2000, va a jugar un papel clave. Recordemos nada más rápidamente, en la elección en la que George Bush resultó ganador contra Al Gore, fue porque ganó el estado de Florida. 537 votos. 537 votos nada más definieron La elección de los Estados Unidos. Un país de más de 300 millones de habitantes. Y eso que aún así Al Gore ganó el voto popular, como lo comentábamos, pero aún así eso marcó la diferencia para ganar el colegio electoral. Yo creo que los estados bisagra o los swing states como Pensilvania, Ohio, Wisconsin o Florida son los que van a marcar sin lugar a dudas la diferencia en la elección. Yo creo que a estas alturas, yo creo que ya no hay tantos indecisos. Yo creo que la gente ya está muy clara. Voy con Biden, voy con Trump, pero lo importante es que salgan a votar. Sin lugar a dudas, los cubanos siempre han se identificado más con el Partido Republicano y los puertorriqueños que están en Florida yo creo que van a ir sin lugar a dudas con el Partido Demócrata. La clave es, igual que aquí en México, que el día de la elección la gente salga a votar. Y eso que ya mucha gente ha estado haciendo sus votos por correo. Ya se habla de millones de votos. Y en el caso de Florida es curioso porque dependiendo, como sabemos, de cada estado, hay estados que van a abrir estos votos por correo hasta el día de la elección. Y Florida ya los está contando, aunque son, Millones. aunque son millones de votos que han llegado por correo, pues es secreto hasta el día de la elección. Exacto. Y el papel, digo, con independencia de esto del voto electrónico, el voto por correo, porque cada estado tendrá su propia regularización al respecto, lo importante es el papel que va a jugar o va a seguir jugando el factor COVID el día de la elección. Sacar a votar a las gentes. Votar temprano. Los demócratas quieren que la gente vote temprano. En los estados donde además, tú no sabes el factor sorpresa que puede implicar la conglomeración de personas, algunas reglas que pueden imponer ciertos gobernadores para poder tomar o apoyar en algún cierto sentido a algún candidato. Creo que eso, el cómo desarrollen una estrategia integral, no es por pensar mal, pero ¿qué tal si algún gobernador impone de último momento alguna regulación donde dice solo puede haber 200 personas máximo en un periodo de 1 hora? Hay que hacer cita para acudir a votar. Entonces, todo ese tipo de factores que pueden empezar a venir a suceder en los últimos 22, 20 días que faltan para la elección, sí, la verdad es que creo que van a detonar por completo un escenario distinto al que hoy vemos, con márgenes quizá todavía abiertos. En el voto popular me queda claro y lo hemos platicado, Joe Biden va a ganar o quizá arrasar. A lo mejor podrá acotarse ese margen que tú dices, quizás será un margen muy chico, pero al mismo tiempo podemos ver una sorpresa por el lado del colegio electoral con el apoyo de ciertos gobernadores y todo este factor. Y ahora que dices el tema del COVID-19, pues evidentemente estamos viendo que Europa otra vez la está pasando muy mal. Me parece, estaba leyendo en el país de España que los casos reportados en Europa en últimos días son mayores a los picos que se vieron en abril. ¿Sí? Y en Estados Unidos no es el caso. Acabamos de ver que la campaña de la senadora Kamala Harris está suspendida o sus apariciones públicas porque parte de su equipo dio positivo a COVID-19. Mira, afortunadamente en el caso de Kamala ya había pasado el debate de vicepresidentes, que yo creo que también es fundamental en la democracia de Estados Unidos que vean quién va a ser el vicepresidente. Tomando en cuenta que Donald Trump tiene 74 años, ya le dio el COVID, Biden tiene 77, si gana tendría 78 años al momento de tomar protesta, que lo haría el presidente más viejo al momento de tomar protesta. Entonces, quieras o no, están a un pasito de convertirse Kamala Harris o Mike Pence en presidentes. Y eso que justo el debate vicepresidencial que vimos la semana pasada entre Kamala Harris y Mike Pence, me parece que esa es la elección del 2024. Pero, ¿les parece si vamos a un corte comercial y platicamos de ese debate vicepresidencial que en lo muy personal yo creo que lo ganó Mike Pence? Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos en unos momentos más aquí en Ritmo Concha.
Regresamos en vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo, en este programa especial por las elecciones de los Estados Unidos, previas a las elecciones. Y pues bueno, nos acompañan Beto Avilés y por supuesto David Reynoso. Caballeros, estábamos hablando del tema del debate vicepresidencial y antes de ir a corte, yo me atreví a afirmar que el debate lo ganó Mike Pence. Mira, yo siendo alguien simpatizante del Partido Demócrata y la fórmula Biden-Harris, tengo que reconocer, para mí, sin lugar a dudas, lo ganó Mike Pence. Sobre todo porque yo esperaba mucho más de Kamala. Kamala es alguien que se destaca por ser una gran oradora, con buenos argumentos, y sin embargo, como que la vi desenfocada, como que venía con otro chip, como que pensaba que Mike Pence iba a ser igual que Donald Trump, la iba a atacar, la iba a interrumpir demasiado, y no. Mike Pence se mostró como alguien serio, sensato, con argumentos y con mucha lógica en todo lo que decía. Y Kamala la vi demasiado evasiva. Por ejemplo, le hacían unas preguntas muy importantes y muy claves que le decían, oiga, en vista de lo que ha pasado con la Suprema Corte, ¿ustedes considerarían agregar más jueces a la Suprema Corte? Tan fácil, sí o no. Y sin embargo, se iba por la tangente cual político mexicano. Y al mismo Biden le dijo que estaba evadiendo, el mismo Pence le comentaba, ¿sí? sigue evadiendo esa pregunta. Y es que eso es una cuestión muy interesante, porque, pues bueno, una cosa determinante que nadie esperaba para esta elección fue la muerte de la Justice Bader, de Ruth Bader. Y Trump, inmediatamente, una semana después, nombra a su candidata y la manda al Senado para ser verificada. Con un Senado con mayoría republicana probablemente suceda. Ahora, la campaña demócrata dice, pues bueno, ahora si sucede esto, la Corte se va a hacer conservadora. En ese entender ¿va el Partido Demócrata a aumentar el número de jueces de la Corte Suprema para que se equilibre de nueva cuenta? Sobre todo, no hay que olvidar una hipocresía del Partido Republicano, que cuando pasó que se había muerto, creo que era el juez Scalia, se murió Obama en su derecho constitucional, nominó a Merrick Garland para la Suprema Corte de Justicia y todavía faltaban 9 meses para la elección del 2016 y sin embargo Mitch McConnell ni le dio ninguna audiencia ni nada, argumentando que como no era un año electoral, tenía que ser después de las elecciones. Y varias veces ha habido un senador que se llama Lindsey Graham que él ha dicho, si se muere un juez en año electoral, no podemos nominar hasta, ni confirmar, hasta después de las elecciones. Porque el pueblo americano merece ser escuchado. Y sin embargo, en este caso, pues yo creo, lo más seguro va a ser que va a ser confirmada esta juez. Y es que en realidad estamos... Cuestión de quizá días o... Y es que estamos viendo, David, que es un estado distinto. Es un Estados Unidos diferente hace 4 años. Trump ha cambiado ese país de una manera radical. Está revolucionándolo y pareciendo que quizá a nosotros se nos haga más sencillo comprender lo que está viviendo Estados Unidos. Trump sí está transformando su país, no lo que estamos viviendo aquí. Está transformando su país, pero está revirtiéndolo o retrocediendo a lo que nosotros vemos en el día a día de la política mexicana. Ahorita lo decía Beto. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Una Suprema Corte de Justicia de la Nación también imbuida de perfiles presidenciales disfrazados y que cada vez se ven más a merced del Poder Ejecutivo. Cosa que en Estados Unidos, bueno, en teoría, si bien existía la designación y únicamente tenían cierta simpatía por ser un poco abiertos o un poco conservadores, ahora la apertura es total hacia el presidente de los Estados Unidos. Queda muy claro. Y es que, por ejemplo, muchas veces he platicado con Beto el tema de la clásica serie de televisión de la Casa Blanca de West Wing. Y hay un episodio muy interesante donde hacen todo el tema del nombramiento para un personaje que se llama Roberto Mendoza, que sería el primer juez latino en la corte. Y es que, aunque es una serie de ficción, sí ves esos ideales republicanos y democráticos que representaban los Estados Unidos, que representaban quizá antes de Trump. Así. Y hoy en día, y es que el primer debate presidencial quedó muy claro que es la decadencia de esa potencia. Y la decadencia política de lo que era Estados Unidos como nación. ¿Por qué? Porque prácticamente se revolucionó por completo y Trump, si no gana, va a intentar revolucionar por completo nuevamente a los Estados Unidos para ver algo que quizá nunca se había visto en Estados Unidos. ¿Un 2006 como en México? Un 2006 mexicano. Fíjate, nada más hay que recalcar que la importancia de la Suprema Corte es porque cuando nombran a un juez es de por vida. Exacto. Entonces, si te nombran y tienes 47 años, puedes durar 20, 30, 40 años o hasta más, los que te diga la vida, ¿no? Pero yo creo que algo que me preocupa
gane quien gane, a mí siempre me ha impresionado en Estados Unidos que el perdedor reconoce en esa misma noche, le habla a su contrincante, le reconoce, le aplaude, le dice a sus seguidores, ¿saben qué? El país está por delante, hay que jalar todos juntos, ¿no? A mí lo que me preocupa personalmente es de que puede haber una incertidumbre enorme el martes 3 de noviembre, que no se sepa quién ganó y Trump puede salir de, yo gané, la típica que dicen. O peor tantito, que resulte que sí gane Joe Biden, que es lo que yo espero, y que Trump no reconozca los resultados, que diga que le hicieron fraude, que no es cierto, que no va a abandonar la Casa Blanca. Eso a mí me preocuparía mucho verlo porque es muy común en países tercermundistas, ¿no? O muy de Latinoamérica. Pero en Estados Unidos jamás ha pasado algo así. Es que la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 2, lo que se refiere prácticamente al Poder Ejecutivo, establece muy claro que el periodo presidencial termina a las 12 del día del 20 de enero. ¿Qué pasaría si Trump se queda en la Casa Blanca si no reconoce? ¿Que entraría el ejército por él? Y peor aún, ¿qué va a pasar, bajo el supuesto hipotético que menciona Beto, con los mercados al día siguiente? En una potencia como lo es Estados Unidos, lo que va a significar para el mundo entero estar supeditados a la voluntad de una persona que se llama Donald Trump. Eso va a ser, y esperemos no llegar a ese escenario. Y es que lo ha hecho. Un tuit de Donald Trump puede mover la bolsa mundial. Así es. Imagínate lo que va a suceder. Si no reconoce el triunfo de Joe Biden. Sobre todo porque, como tú dices, es el 20 de enero del próximo año, pero aún así va a ser una transición. Aunque reconozca a Trump, va a ser muy complicada, no va a ser nada pacífica y yo creo que eso va a generar mucha incertidumbre que no le conviene ni al pueblo americano ni al mundo en general. Y es a lo que volvemos a la primera pregunta que hice al comenzar esta charla, caballeros, es que como mexicanos, ¿quién nos conviene? ¿Trump o Biden? Ya sé que tú estás más cargado al lado de Biden, eso es evidente. David, aunque no lo dice abiertamente, claro que va más hacia el lado del Trump, no porque estés a favor de Trump, sino porque ves una realidad distinta. Lo que pasa es que los factores políticos, creo que este señor es yo siempre he dicho, es un mago. Para mí es un mago. Donald Trump es un mago. Coincido, totalmente. Sabe manejar a la gente. Sabe manejar a la gente, perdón por interrumpirte, un tuit de Donald Trump que él puede escribir en un minuto, hace lo mismo que 2 horas de mañanera. Sí. Marca la línea de medios de todo el mundo, la mañanera de aquí de nuestro país, pero funcionan exactamente para la misma manera. Sí. Trump empieza a tuitear antes de que empiecen los noticieros de los Estados Unidos. Él marca la línea editorial. Inmediatamente, además, el poder que tiene para transformar a toda una sociedad, porque realmente lo hemos visto, toca las fibras más sensibles del dolor norteamericano. Así como en México la fibra más sensible se llama corrupción, en Estados Unidos la fibra más sensible para efectos de los patriotas el tema patriótico. Es eso. A ver, su famosa frase, Make America Great Again, viene desde tiempos de Ronald Reagan. O sea, es esa habilidad que tiene el político que debemos de dejar fuera del aspecto técnico, profesional, que bueno, vaya, sería envidiable tener siempre a los mejores políticos más capaces y demás. Pero viéndolo desde el punto de vista de la capacidad de hacer política fuera de la tecnocracia, Donald Trump es un genio. Como lo es Andrés Manuel López Obrador. Tengo que coincidir con David, totalmente. Mis respetos porque Trump sabe perfectamente, tiene un muy buen termómetro para calcular qué necesita escuchar la gente o su base para movilizarse y tocar esas cifras muy, muy sensibles en la gente, ¿no? ¿Puede ganar Donald Trump? Claro que sí. O sea, no es una posibilidad, puede ser probabilidad. Pero yo, citando a Héctor Aguilar Camín, que la otra vez lo escuché, decía, me va a dar una gran tranquilidad saber que está alguien como Joe Biden en la Casa Blanca. Y no porque los demócratas sean mejor que los republicanos. O sea, ha habido muy buenos presidentes republicanos, ¿sí? Sin embargo, más bien es el personaje de Donald Trump, que con un Twitter te puede cambiar completamente acuerdos, ¿no? Acuérdense cuando decía aquí que nos iban a aumentar los aranceles y tuvo que correr Marcelo Ebrard de volada a negociar y todo eso, y solamente con un Twitter así lo hace. Entonces, creo que por México estaríamos mejor con el ex vicepresidente Joe Biden. Hay que entender una cosa, la edad de Joe Biden es determinante, porque sí es muy claro que también Trump es un hombre mayor, sin embargo se le ve mayor agilidad mental que el propio Joe Biden. No por eso al mismo Trump le dice Sleepy Joe. Sí. Y entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Joe Biden o Kamala Harris? Y a ella la veo muy novata para tener una responsabilidad de ese tamaño. Se vio en el debate por completo. Pero es una senadora junior. O sea, tiene muy poca experiencia en Washington, una gran carrera judicial en California,
Pero en temas políticos a nivel nacional, lo que es Washington, todavía le falta. Mucho callo para el perfil que estamos acostumbrados a tener en una potencia como Estados Unidos. O sea, que la novatez, la verdad es que le puede cobrar facturas muy grandes. Porque estamos pensando evidentemente que que Joe Biden va a ser un presidente solo de 4 años, en dado caso de que gane, por su propia Si no edad. es que menos. Si es que menos. Pero Kamala Harris sería no nada más la primera presidenta de los Estados Unidos, sería una presidenta donde, lo que estamos diciendo, quizá inexperiencia en lo que refiere a la capital, a Washington. Sí, porque una cosa es manejar realmente el ámbito estatal, California, lo que fue su labor como fiscal, el tema del Senado, donde si bien ha estado en Washington, manejar, saber lo que es el arte, el teje y maneje de la política nacional, el tema internacional, porque quieras o no, pues también tienes injerencia. Y tienes no hay tener que todo el dejar a un control. lado que también son el ejército más poderoso del mundo. Y el presidente es el comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas. Mira, yo te puedo decir sin lugar a dudas que Biden está listo para el trabajo. Es decir, fue 8 años vicepresidente y tiene todo. Él sabe que es la Casa Blanca. Sin lugar a dudas. Y yo creo que lo que debe hacer él, por el bien de su administración y del país, es del día 1 que Entrenar. Kamala esté en el despacho oval con él en todas las decisiones importantes. Nada de mandarla a funerales, a cortar listones, a inaugurar parques. No, debe ser una vicepresidenta que esté activa desde el día 1. Como Dick Cheney. Bueno, no darle tanto poder como Dick Cheney. Ese es el problema. Pero que esté luego preparada. se van a ver opacados y realmente el perfil de Biden no es una gente que se vea sensible a que se vaya a ver opacado. Él no le gusta verse relevado. Él va a querer agarrar el protagonismo que él se vio obligado a tener y estar atrás de bambalinas de Obama. Que le correspondería por ser el presidente, que es el que manda. Pero lo que comentabas de Donald Trump, que se le ve con mayor vitalidad, mayor energía, estoy completamente de acuerdo. Tendrán a lo mejor 3, 4 años de diferencia, pero Joe se le ve a alguien muy tranquilo, muy como un grandpa, como un abuelo, sereno. Y Trump se le ve a alguien fuerte, con ganas de pelearse, ¿no? Tiene un buen Ganas de ser- cirujano, tenemos que admitirlo. Eso Además, también, un buen ¿eh? cirujano, pero hay algunos memes y algunos chismes por internet que Joe Biden ha tenido sesiones de anger management, de manejo de su enojo, y más porque está compitiendo contra un hombre que se mete en sus casillas, que es Donald Trump. Y que además Caballeros, sabe enojarlo. Y sobre todo le toca fibras sensibles como son sus hijos, ¿eh? O sea, por ejemplo, le habló de las adicciones de un hijo, y bueno, este libro que traigo aquí se llama Promise Me Dad, desde otro hijo que falleció de Joe Biden que tenía glioblastoma. Y son esas fibras muy sensibles que hacen enojar. O sea, de hecho, en el primer debate, aparte que el hijo payaso, en un momento creo que le dijo que no te puedes callar simplemente. O sea, como se le veía a alguien exasperado, ¿no? Que es lo que quería lograr Trump. Un pequeño abuelo gruñón. Exactamente. caballeros, para concluir el programa del día de hoy, faltan pocos días para la elección de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu pronóstico, David Reynoso? Yo creo, y para finalizar, y viendo los márgenes que tenemos hoy en día y haciendo un símil o comparando, digo, entiendo la parte de Wisconsin que se dejó a un lado por parte de Hillary Clinton en la elección pasada, pero los márgenes son muy similares y yo creo que va a haber una sorpresa en Florida. Trump gana Florida y la elección se decide en Wisconsin para mí. Wisconsin con una mayoría blanca. Beto. Yo te puedo decir que Trump podría ganar Florida, pero Biden va a ganar estados como Pensilvania, de donde es el de Scranton. Yo creo que podría ganar Ohio y Wisconsin. Y yo creo que la única manera en que se le podría ir a Biden esta elección o que Trump la podría ganar, tendría que pasar algo catastrófico como que Biden falleciera, que le diera un infarto el día de mañana, o que a lo mejor se sacara un as de la manga Trump y estuviera la cura del COVID. Eso, sin lugar a dudas, lo haría ganar las elecciones. Bueno. Esperemos que no. Estamos a nada de la elección. Los invito de nueva cuenta después del 3 de noviembre para ver si sí se reconoce la elección o los Estados Unidos serían un México 2006. Y ahí sí platicaremos sobre ahora sí cuál sería la relación México-Estados Estados Unidos. Unidos. Exactamente. También pensando en la sucesión presidencial de México, México. porque va a venir ese otro tema también interesante. Excelente. Excelente. Muchas gracias, Chema. Caballeros, Gracias, muchísimas, Chema. Beto, David, muchísimas gracias. Como siempre, Beto. Yo lo espero el próximo viernes aquí en punto de las 7 de la noche, el próximo sábado en punto de las 7 de la noche por el señal de Canal 26. A nombre de todos los que hacemos en vivo con Chema, yo soy José María León Lara. Muchas gracias y muy buenas noches. Estamos a punto de cumplir un año de transmisiones. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.